Habéis escuchado que los seres humanos utilizamos más un hemisferio cerebral que el otro. Siguiendo la línea de comprender más profundamente el cómo funcionamos para favorecer nuestro autoconocimiento, vamos a hablar hoy acerca de nuestros hemisferios cerebrales. ¿Crees que esto tenga relevancia en tu camino de autoconocimiento? Los hemisferios cerebrales son las dos mitades en las que se divide nuestro cerebro. Cada hemisferio cerebral se vincula con ciertas actividades y características tanto mentales o cognitivas, que abarca lo anatómico y fisiológico. Por ejemplo, el habla, el movimiento, el aprendizaje y los procesamientos de información. Específicamente, al hemisferio izquierdo se le atribuyen funciones relacionadas con el procesamiento lógico y racional. Por ejemplo, la comprensión y la ejecución del lenguaje y todo aquello que asociamos con el pensamiento lógico y analítico. Por ejemplo, el pensamiento lineal, las matemáticas o las secuencias lógicas. El hemisferio derecho, en cambio, se relaciona con otro tipo de funciones. Por ejemplo, la percepción que va más allá del lenguaje verbal. Es decir, se vincula a la creatividad, a la imaginación, al pensamiento emocional. También se relaciona con la percepción visoespacial, que significa que procesa información global, enfocándose en cómo funciona cada una de sus partes, lo que constituye una forma más intuitiva y menos analítica de concebir al mundo. Un ejemplo de esto es la creatividad aplicada a la música, al arte, a la comprensión del lenguaje no verbal, al procesamiento de información emocional y al uso de la imaginación. Pero ¿por qué estamos hablando de esto en nuestro encuentro de hoy? Porque el practicar actividades que estimulen ambos hemisferios cerebrales te lleva a un funcionamiento cerebral más equilibrado y eficiente. Esto te va a ayudar a elevar tus estándares tanto cognitivos o mentales como emocionales. ¿Cómo puedo lograr esta estimulación? Ahora que conoces cómo funciona cada uno de tus hemisferios y con qué actividades se relaciona, te será más fácil deducir cómo lograr esto. Y es practicando actividades que involucren los dos hemisferios. Por ejemplo, mezclando lo lógico con lo creativo. Y esto puedes lograrlo a través de actividades cotidianas, como practicar deportes, ya que estimulas la coordinación motora, la estrategia y la toma de decisiones. También puedes escribir y contar historias, ya que estimulas la estructura lógica y la creatividad narrativa. Puedes también estimularla a través de tocar un instrumento musical, ya que involucras la lógica en la lectura de partituras, pero además puedes desarrollar habilidades de composición y de interpretación en donde usas tu creatividad. No necesitas actividades muy complejas. Puedes estimular esto desde que eres niño, ya que practicando actividades como armar un rompecabezas, estimulas el pensamiento lógico, la memoria y la percepción visoespacial. Hay actividades que te pueden llevar a una interconexión más profunda, como la meditación o el mindfulness, ya que por ejemplo, hablando del mindfulness, es una actividad que implica técnicas que se centran en la atención plena. Y al focalizar nuestra atención, se puede lograr un equilibrio mucho más eficaz entre ambos hemisferios cerebrales. Esto nos ayuda a reducir el estrés, ya que facilita un flujo de información entre ambos hemisferios. Tal vez en tu vida cotidiana, por las actividades que realizas normalmente, estás más enfocado o enfocada en desarrollar actividades lógicas por tu trabajo, porque es lo más práctico. O tal vez estás enfocado en actividades más creativas, te dedicas a la música o algo más que vaya por esa línea en donde puedas utilizar tu creatividad y tu imaginación. El punto por el que te ayuda el mindfulness a sintonizar ambos hemisferios es que al enfocar tu atención en un solo punto, pones de acuerdo, armonizas esa tendencia que tienes a utilizar cierto tipo de actividades que tal vez descuidan el otro tipo. Esto provoca que tu cerebro tenga cierto tipo de relajación y favorece que todo tu organismo baje sus niveles de estrés. Esto también se puede lograr por medio de técnicas de meditación, tradicionales o modernas. Hay corrientes que van más allá de lo establecido hoy en día, por ejemplo, que cuestionan o que se van más por la línea de lo espiritual, que afirman que lograr esta armonización entre ambos hemisferios facilita no solamente un estado de mayor plenitud a nivel físico y mental,
sino también abarcando otras esferas como la espiritual, energética o conciencial. Esto se puede lograr de una manera muy amigable con nuestra mente, con nuestro cerebro y con nuestro organismo, ya que sabemos que hay formas abruptas de conectar con percepciones que van más allá de la realidad cotidiana, pero que pueden ser como ciertas sustancias. Al estimularlo de manera abrupta puede tener consecuencias desfavorables para nuestro organismo y para nuestra mente. ¿Y por qué es que se forma este vínculo hacia lo que va más allá de lo físico? Porque los estados amplificados de conciencia, o más allá de la percepción cotidiana, nos permiten conectarnos con estados más profundos de nuestro ser. Estos estados se asocian con la paz interior, con la plenitud, a la conexión con la conciencia divina o superior del ser y la intuición espiritual. Desde ciertas corrientes que van más allá de lo establecido, que algunas se consideran psicológicas y algunas otras espirituales, por ejemplo, el nuevo pensamiento o la ciencia mental, se le ha llegado a dar la connotación a cada uno de nuestros hemisferios como lo masculino y lo femenino del ser, lo cual, si llega a cierto grado de armonía y conjugación, puede lograr simbólicamente dar a luz una nueva realidad o perspectiva. Estos conceptos no tienen nada que ver con lo que hoy conocemos con como lo femenino o masculino dentro de contextos sociales, culturales o sexuales. Siguiendo con esta línea, que repito es una connotación simbólica, se supone que puedes dar a luz, es decir, concebir, que de hecho si lo analizamos la palabra concepción pues tiene distintos matices y formas de aplicación. Entonces se concibe una realidad o una percepción mucho más congruente y queda como resultado de un proceso creativo, ¿no? Que también la palabra creación tiene distintas maneras de aplicarlo, manera simbólica y literal. Y así es como también se completa el proceso de una Trinidad divina. Y bueno, concluyendo lo que hemos compartido en nuestro encuentro de hoy, hay distintas maneras de entender nuestros hemisferios cerebrales y nos conviene entender cómo funcionamos porque podemos aplicarlo de una forma más práctica a nuestra vida cotidiana, yendo desde lo físico hasta aquello que se puede considerar como espiritual o conciencial. Incluso hay otras formas de entender y comprender estos hemisferios. Por ejemplo, hay una perspectiva muy interesante que habla del funcionamiento cerebral, no solo desde una división hemisférica, como hoy lo platicamos, sino más allá de eso, vinculado con nuestras percepciones y con las partes de nuestro cuerpo. Si te interesa, no te olvides de checar nuestros próximos videos. Y respondiendo a la pregunta que hicimos al principio sobre si tú utilizas más un hemisferio que el otro, la realidad es que todos utilizamos ambos hemisferios y que trabajan normalmente apoyándose el uno al otro. Mientras más estimulemos funciones que se relacionan con ambos hemisferios, más congruentes vamos a ser a nivel físico, mental y todos los demás niveles que implica nuestro ser. Bueno, aquí concluye nuestro encuentro de hoy. Coméntame qué opinas sobre este tema. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que esta información llegue a más personas. Yo soy Alejandra Ortiz y esto es Conexión que Transforma.